Hola hermanos, Dios les bendiga. Les habla Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, y estamos nuevamente con estos videos reflexivos, con una humilde reflexión, con una humilde interpretación o al menos inspiración de la palabra de Dios expuesta para que cada uno de nosotros pueda tomar y aplicarla en el corazón. No es una predicación, sino que es una reflexión para que cada uno de nosotros pueda, en este caso, seguir recibiendo el consejo del Señor en medio de esta cuarentena. Hay una palabra que está en Primera de Corintios, hay una palabra que nos enseña un principio fundamental, y nosotros tenemos que entender de que es para nosotros, o sea, es para la iglesia del Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que tratar de tomar esta palabra y aplicarla en nuestros corazones. En un momento, el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corintios, y la iglesia de Corintios era una iglesia muy enriquecida, una iglesia que tenía todos los dones, pero que había divisiones, había diferentes formas de pensar. Esto lo vimos en otro video, que había diferentes pensamientos. Algunos eran partidarios y seguían, por ejemplo, al apóstol Pablo, otros seguían a Apolos, otro a Cefa, otros decían que solamente iban a seguir al Mesías, y había algunos ahí entre griegos que venían con ideologías y pensamientos diferentes. Entonces la iglesia estaba dividida en la forma de pensar, y cuando uno está dividido en la forma de pensar, actúa de una manera dividida, actúa de una manera incorrecta. Pero también el apóstol Pablo trae orden, porque le había sido informado por la familia de Cloé que había ciertas divisiones en la iglesia. Entonces él viene con demostración del Espíritu Santo y poder de Dios, y se propuso solamente dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Pero trae a existencia, a través de la exhortación que da la iglesia, trae a existencia el cristiano, diferentes clases de personas que están en la iglesia. Por ejemplo, el hombre natural, aquel que no percibe las cosas que son de Dios. Habla del hombre espiritual, aquel que juzga todas las cosas, o sea, sabe pensar situaciones de una manera madura. Después también habla del hombre carnal, ¿no? De aquel que tiene un poco de Dios y un poco de su naturaleza caída. Y después habla del niño espiritual, del enanismo, aquel que está en un estado de espiritualidad que no crece. Pero dentro de todos estos consejos, el apóstol Pablo habla en este caso a la iglesia y le dice que el Señor, dice lo siguiente, que el Señor tenía algo preparado para nosotros, y dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es importante, pero luego dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, todo lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo lo primero que hace, antes de dar a conocer esta clase de personas que recién clasifiqué, les da esta palabra. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y hemos reconocido que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nosotros que reconocemos y creemos en el Hijo de Dios y aceptamos a Cristo en nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida incondicionalmente al Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice su palabra, le dio autoridad, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos una naturaleza diferente a las personas que no tienen a Dios. Nosotros tenemos la naturaleza del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo nosotros podemos tener la inspiración del conocimiento y de la interpretación y la inspiración, en este caso de las Escrituras, y aún también de buenos pensamientos. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros debemos pensar todo lo bueno,
¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos suministra buenos pensamientos, es el que nos suministra, en este caso, de su amor, del fruto del Espíritu Santo, nos suministra paz, nos suministra gozo, nos suministra templanza, nos suministra el fruto que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos, en este caso, caminar en un estado, y aún también me atrevo a decir, en una atmósfera diferente. ¿Por qué en una atmósfera diferente? Porque nosotros caminamos con Dios, y Dios es sobrenatural, es extremadamente sobrenatural, y por ende nosotros caminamos de una manera diferente a las personas que no conocen a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, cosa que ojo no vio. Entonces, son las que Dios tiene preparada para nosotros. Lo primero que nosotros debemos saber, que nosotros no podemos mirar con nuestros propios ojos y aún a través de lo que vemos juzgar las cosas, porque estamos cayendo en un error. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, no juzga conforme a la vista de sus ojos, sino que es una persona que juzga conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Dice también, ni oído yo, tampoco juzga por lo que oye, no se lleva por lo que la gente le dice. En este caso, Jesús dijo, mirad bien lo que oís. O sea que hay una unidad entre lo que vemos y entre lo que oímos. Y Jesús dijo, mirad bien lo que oís. O sea, tienen que hacer una lectura espiritual de lo que están oyendo. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde debemos, con madurez, o al menos debemos reflexionar o conducirnos no conforme a lo que ven nuestros ojos, ni tampoco a lo que oyen nuestros oídos, sino que tenemos que hacer una lectura espiritual para sacar, en este caso, de esa lectura que nosotros hacemos, un juicio espiritual. Cuando digo juicio no estoy hablando de condenar a nadie, sino de pesar una situación y sacar una conclusión madura como hijos de Dios, una conclusión sana, sin ira ni contienda. Pero también dice la palabra de Dios, ni han subido en el corazón del hombre. O sea, nosotros tampoco debemos dejarnos llevar por nuestros corazones, porque muchas veces nuestros corazones, en nuestros corazones hay áreas que todavía no fueron sanadas, hay áreas que todavía no fueron tomadas por Dios, y son aquellas que se conducen como timón, como Señor y amo absoluto de nuestras vidas, y no debe ser así. Los hijos de Dios se deben conducir conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque tenemos este tesoro en vasos de barro en nuestros corazones, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso que cada vez que tenemos que actuar, que tenemos que ejercer el poder, la acción, o hablar, o ver, cada vez que tenemos que emitir un juicio, o en fin, tomar una decisión, nosotros lo debemos hacer siempre bajo la palabra y la inspiración del Espíritu Santo de Dios. En un momento, Isaías, vamos a mirar en Isaías, en un momento, en el capítulo 1 de Isaías, nosotros podemos ver algo que Isaías dice, que nosotros tenemos que tomarlo y ver más o menos cómo muchas veces nosotros vemos las cosas. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño. O sea, para que ustedes me entiendan, el caballo conoce a su dueño. Por ejemplo, en el campo existen dueños que le silban con un silbido particular a sus caballos, y sus caballos vienen solos, en este caso, a donde está su Señor. O, por ejemplo, cuando viene el Señor en el campo, vendría a ser de su casa a buscar al caballo que está en el campo, el caballo ya lo reconoce y ya le empieza a gritar, y el buey conoce, en este caso, dice Isaías, a su dueño. Y el asno, el pesebre de su Señor, ¿sí? Donde, en este caso, está su Señor. Pero luego dice, Israel no entiende, o sea, no entiende Israel. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, los animales reconocen a su dueño, pero Israel, el pueblo escogido por Dios, no entiende.
no tiene conocimiento. El entendimiento y el conocimiento son herramientas fundamentales para que nosotros podamos hacer una exégesis, para que nosotros podamos mantener una meditación en nuestros corazones, o sea, meditar dentro de qué contexto, pensar, sacar conclusiones. Nosotros debemos saber que nosotros debemos adquirir entendimiento y conocimiento, porque a veces nosotros no conocemos a Dios, y no se me ofenda, pero estamos en el camino del Señor y no conocemos al Señor. Esto pasa muchas veces con la iglesia y el pastor. La iglesia no conoce a su pastor, sí conoce a su animal, le silba a su animal y su animal viene. Los animales sí conocen, en este caso, a sus dueños, pero muchas veces la iglesia no conoce a su pastor, o no conoce al obrero, al diácono, no conoce en este caso al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, en este caso al maestro, no lo conoce. Sí está dentro de la iglesia, pero no conoce a su pastor. Cuando uno no conoce a su pastor, o en este caso aquellos que están sirviendo, aquellos que están en la obra del Señor, muchas veces nos encontramos con problemas. ¿Por qué? Porque hay una falta de conocimiento, en este caso, entre los hijos de Dios y sus servidores. Por eso que es necesario entender de que a veces los animales tienen más entendimiento y más conocimiento que los hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos conocernos entre sí. Pero para conocernos, nosotros tenemos que saber que no debemos ver con nuestros ojos, ni oír con nuestros oídos, y ni aún dejar que nada mine nuestros corazones. Porque pasa muchas veces. Te vienen y te hablan mal de un pastor, te vienen y te hablan mal de un hombre de Dios que está en el ministerio. Y nosotros, ¿qué hacemos? Compramos. Compramos lo que nos ofrece Satanás. Compramos la murmuración, compramos la duda, compramos la desconfianza. Porque Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Y Satanás siempre va a estar queriendo generar división dentro del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que sabe hacer. Satanás es traicionero. No se crea que Satanás es bueno y toma a sus siervos para, en este caso, ir en contra de los siervos de Dios o en contra de la iglesia. Pero nosotros tenemos que saber que para conocer a los demás, no debemos conocer a las personas por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que en este caso pueda subir en nuestros corazones. Hay algo que se llama relaciones interpersonales, hay algo que se llama conocer. Uno debe conocer a las personas. En un momento, en San Juan, en el capítulo 15, Jesucristo le dice, en este caso a sus discípulos, le da unas palabras muy particulares que a mí me llamaron mucho la atención, lo que él les enseña, en este caso, a sus discípulos en San Juan capítulo 15. Él les habla y en este caso le dice, en el versículo 12, San Juan capítulo 15, versículo 12. Puedo tomar del 11 para tener mayor claridad. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y esto tiene que ver un poco con el puente, con el medio que nosotros tenemos para conocer a las personas. Hay una palabra que se llama amistad, hay una palabra que es muy, muy delicada y tiene mucho peso, que es la palabra amigo. Esta palabra tiene una connotación del amor fileo, el amor de amistad. Pero que nosotros tenemos que entender lo siguiente: nosotros debemos cultivar una amistad con Dios. Debemos cultivar una relación de amistad. El amigo le cuenta todo al amigo. Y dice Jesús, ustedes, ¿saben qué?
no me tienen que llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahí está el problema. Uno juzga a las personas porque no las conoce. No las conoce. Entonces le llama siervo. Hola, siervo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Jesús fue bien claro, dice, ya no llamaré siervo, o sea, no nos vamos a llamar siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque el siervo está para servir a su Señor, está para recibir órdenes, no para tener una amistad, no para tener una comunión. Pero luego dice, pero llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dentro de la iglesia del Señor existen personas que todavía siguen mirando a su pastor o siguen mirando a sus hermanos como siervos. Pero hay una gran diferencia entre siervos, amigos en Cristo, hijos de Dios, hermanos, más que un amigo, hermanos. Y nosotros tenemos que saber que debemos cultivar ese amor en medio de la iglesia. Nosotros si realmente nacimos de nuevo, si nosotros tuvimos una experiencia con Dios, no podemos andar mirando a las personas como siervos, porque no las conocemos. Si las miramos como siervos, no las conocemos. Pero si las encontramos como amigos, es porque se dan a conocer tal cual como son. Entonces, nosotros debemos saber que debemos cultivar, en este caso, esa comunión dentro del cuerpo de Cristo, la comunión del Espíritu Santo. En un momento Juan decía, saluda a los amigos, a cada uno de ellos en particular. Es necesario, Pablo decía esto, es necesario entender, hermanos, que debemos cultivar el conocimiento entre nosotros. Primero el conocimiento hacia Dios, para poder recibir el entendimiento de cómo conocer a Dios. Y segundo, poder tener esa comunión entre hermanos, conocernos, no emitir juicios sin conocer a la persona. En un momento, en San Juan, en el capítulo 17, Jesús dijo lo siguiente. Jesús, hablándole en este caso al Padre, orándole al Padre, él dice lo siguiente. Voy a tomar del versículo 1, del capítulo 17, del Evangelio según San Juan. Estas cosas os he hablado. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es vida eterna. Vida eterna tiene que ver con conocer a Dios. Vida eterna no es un lugar. No es que vamos a ir a vivir una vida eterna en el cielo, no. Vida eterna es conocer a Dios. Sí vamos a ir a vivir una vida eterna conociendo a Dios. Pero vida eterna no es un lugar. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna es una persona. Entonces, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a su siervo, a su pastor, a quien has enviado. Entonces usted tiene que intimar, tiene que conocer a Dios y también tiene que conocer a su pastor, tiene que conocer a los hermanos, tiene que conocer a los hombres y a las mujeres de Dios, pero no por la vista de sus ojos, no por lo que oyen sus oídos, no por lo que en este caso subió a su corazón, porque hay hombres que tienen ciertos conceptos de ciertas, en este caso de ciertas mujeres incorrectos. Por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo nos encontramos con hombres que oyen cosas que no son así de sus hermanas. Y nos encontramos con hermanas que oyen cosas que no son así de sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque se habla de cosas que se ven que no son así, que se oyen que no son así, o que subió al corazón porque entendí o porque me pareció que no son así, y nosotros comenzamos a hacer una exégesis, o al menos empezamos a elaborar o calificar una persona por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que sentimos, y no debe ser así. Vida eterna es conocer a Dios, y desde ahí parte la comunión con los hermanos. Porque cuando uno conoce a Dios, teme a Dios, respeta a Dios, honra a Dios, va a respetar y amar y honrar a su hermano y a su hermana.
El que no conoce a Dios no va a conocer y no va a respetar, en este caso a su pastor. Le va a faltar el respeto. Le va a faltar el respeto a sus hermanos que están sirviendo. Le va a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque no tienen una buena comunión con Dios. Entonces, es necesario, menester, entender que conocer es intimidad. Es tratar de intimar con Dios. Este verbo lo tenemos allá en Génesis, cuando dice conoció Adán a Eva y por ende tuvieron a su hijo. La palabra conocer es intimar, tener intimidad matrimonial, tener intimidad en la relación de un hombre y una mujer, tener intimidad con tu compañera, tener intimidad. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que se está diciendo, tengan intimidad conmigo en el Espíritu, tengan intimidad conmigo en las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y nosotros debemos entender que en un momento Jesús preguntó a sus discípulos, les hizo una pregunta y sus discípulos respondieron. En Mateos capítulo 16, nosotros podemos observar en el versículo 13 lo siguiente. Mateos capítulo 16, versículo 13 dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, y hoy Dios te hace esta pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, ¿qué dicen los hombres de Jesús? Te hago una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es tu pastor? ¿Quién dicen los hombres que son tus hermanos, tus hermanas? ¿Quiénes son? ¿Qué dicen los hombres? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. O sea, la gente dice lo que le parece. Fíjense que cuando pregunta Jesús qué decía de él, del Hijo del Hombre, de aquel que había venido a pagar el precio en la cruz del Calvario, por amor a la humanidad, unos decían Juan el Bautista, otros decían Elías, otros decían Jeremías, otros decían alguno de los profetas, pero nadie daba en el blanco, porque el Hijo del Hombre era el Salvador del mundo, Jesús el Mesías, el que había de venir. Cuando nosotros preguntamos a las personas quién es fulano, quién es mengano, te van a decir cualquier disparate. Van a estar cerca, pero no van a dar en el blanco. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, ustedes que me conocen, ustedes que están conmigo, ustedes que saben que servimos a Dios por amor, no por otra cosa. Ustedes, diría Jesús, que oro por ustedes, que bendigo sus vidas, que me he subido al techo de su casa a clavarle un clavo, que he pegado un ladrillo en su hogar, que le he servido a ustedes, le dice Jesús, que una forma de decir, no 2020, que he dormido con ustedes, que he caminado, que he comido en su mesa. ¿Quién dice usted que es su pastor? ¿Qué pensamiento tiene de su pastor, de su hermano, de su hermana? ¿Quién dice? Ustedes, ¿qué dicen que es la hermana? Ustedes que hablan mucho de la hermana, que hablan mucho del hermano. A ver, díganme. ¿Quién es el hermano? No lo conocen. Muchos no conocen a su pastor. Muchos no conocen a sus hermanos. Y hablan de boca de jarro. ¿Y saben qué dice acá la palabra? Y le dije, ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, bien deseado, bien bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el quid de la cuestión, porque muchos dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, mi hermano querido. El único que te puede revelar el corazón de una persona,
El único que te puede revelar quién está delante tuyo es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando ves con los ojos de Dios, cuando oís con los oídos de Dios y cuando hablas con la boca de Dios, con la palabra de Dios, interpretás con la palabra de Dios y sube a tu corazón el amor de Dios. Ahí, en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios, Dios te da el discernimiento espiritual para que puedas conocer a tu hermano. Miren, hermanos, tenemos que tener cuidado porque a veces interpretamos mal, hacemos malas exégesis incorrectas. Miren lo que dice en un momento la palabra de Dios en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. En el versículo 8 en adelante dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció un día que vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Hermanos queridos, esta mujer entendió quién era su pastor, quién era ese hombre de Dios que Dios había puesto sobre su vida. Escuchen lo que le voy a decir: Dios puso hombres de Dios sobre ti. Dios puso un hombre de Dios que restauró su relación con esa pequeña, con esa hermana. Dios puso un hombre de Dios en tu vida para que se restaure tu matrimonio, para que se restaure tu familia. Dios puso un hombre de Dios en tu vida, un varón de Dios en tu vida, una mujer de Dios en tu vida, un hermano, una hermana. ¿Sabes para qué? Para que a través del Espíritu Santo ese hombre de Dios te bendiga. ¿Cómo puede ser que lo veas como un siervo, una persona que no conoces? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es eso? Cuando el pastor ora y las cosas acontecen. ¡Wow! Es mi pastorcito, es mi pastorcita, es mi hermanito, es mi hermanita. Pero cuando Dios te prueba, te pone a prueba a ver cómo te conducís con ese hombre de Dios o con esa mujer de Dios. Mostrás la hilacha, mostrás lo malo de tu corazón. Hermanos, debemos volver a Dios. Debemos volver a la fuente, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestros pastores, y a nuestros hermanos, y a nuestras hermanas, de la misma manera. Es un tiempo nuevo, es un tiempo donde Dios quiere unir a la iglesia, es un tiempo donde debemos dejar la niñería y dejar de hablar mal de los hombres y mujeres de Dios. Dejar de interpretar porque me contaron de la hermana, me contaron del hermano. Ah, sí, a mí también me habían dicho esto. Hermano, tratá con las personas, conocela. Antes de hablar, que caigan carbones encendidos y lavate la lengua con la sangre del Cordero de Dios. Antes de hablar del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de la iglesia de Jesucristo, del hermano, de la hermana. Porque al fin y al cabo todos vamos a rendir cuenta delante del Señor. Dios no te pone como juez. Hermanos, debemos entender que cuando Jesús preguntó quién era Él, ¿quién dice la gente? Decían cualquier disparate. Y cuando le preguntó a Pedro, Pedro le dijo que realmente Él era el Hijo del Dios viviente, porque se lo reveló Dios. Pedirle en oración a Dios que te revele quién es tu pastor. Pedirle en oración al Señor que te revele, o al menos te inspire y te haga dar a conocer quién es tu hermano, quién es tu hermana. A veces se juzgan a los hermanos que realmente ponen la mano en el arado, aquellos que son fieles y idóneos a los hombres de Dios, y les ponemos calificativos. Estamos locos. Permítanme orar por ustedes. Necesitamos volver a la fuente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te quiero pedir, Padre del cielo, que tu mano de poder esté en nuestros corazones y nos estés, Señor Padre amado, sanando, y nos estés restaurando como iglesia, y nos estés poniendo a cada uno en el lugar que corresponde, Señor. Isaías decía, Señor,
Los animales conocen a su amo y nosotros, Señor, no entendemos ni tampoco conocemos quién eres tú, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Padre, a amarte a ti, amar a los pastores, amar a los hermanos, respetarte a ti, respetar a los pastores, a los hermanos, y no tratarlos como unos chepibes. Señor, cuando tú los ungiste y los levantaste para, en este caso, suplir, para poder, en este caso, apacentar, para poder, Señor, pastorear a tu rebaño. Amado Dios, bendigo a tu iglesia con esta palabra y te pido que muchos reflexionemos sobre este tema. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Espero que haya sido de reflexión, pero usted acuérdese, tiene que saber, tiene que preguntarle a Dios, no hable, no juzgue las cosas, tenga cuidado, porque Dios es celoso de sus siervos y de la iglesia. Dios le bendiga mucho.